Bueno, son 8 casi media y entramos en la zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un gusto recibir en un día tan especial, seguramente con una alegría interior. Antes de la nota, Nano, está lloviendo. Bueno, vos querés y yo marcarlo. dije un día de verano, dije no sé qué, no sé cuánto, y bueno, el Inumet acaba de cambiar el pronóstico. Precipitaciones escasas aisladas en la mañana. Hay que señalar que estuve mirando pronósticos privados ahora porque me sorprendió esta lluvia. Había una baja probabilidad, pero cuando hay baja probabilidad, básicamente realmente no llueve. No llueve. Hace como 10 minutos que está una llovizna, vamos a decir. No, empezó lloviendo. Yo te claro que sentí el ruido del agua desde acá, que estamos en el estudio. Ahora es leve. Ahora es leve, sí. Y bueno, los pronósticos privados no están señalando ninguna lluvia, ninguna tormenta. Incluso hablan de un porcentaje del 50%. En la mañana también, pero bueno, estamos hablando de 0,6 milímetros. Bueno, pero es para saber que cuando dice baja probabilidad de precipitaciones escasas, uno un poquito se puede mojar. Te puede arruinar la ropa, ¿no? Te puede arruinar la mañana. El que lavó y pensó que no, chau, Claudio. Sí. Y el que espera una regadita para una huerta como tengo yo, te viene bueno. Nano, me encantan las fotos. Ya vi que subiste frutillas, mandaste fotos. Con las frutillas no pude, me las comí de a una. No puedo esperar que. No las dejo crecer. No puedo esperarlo, es tremendo. Pero ¿sabes que tiene otro gusto de la fruta y la verdura que compras en la feria? En cualquier lugar. Tremendo. No sé qué si es la energía de tu propio jardín, lo regás vos o tu planta que. Las frutillas me comí hasta la parte verde, me la comí entera. Che, Nano, contame lo que estaban hablando recién de Bernabé Rivera, que estuviste haciendo el fin de semana. Te excitó, bueno, muy bien. Me enteré porque por esas cosas que tiene la vida, esas cosas que tiene el periodismo, que tiene muchas cosas conexas, porque nuestra profesión tiene muchas cosas conexas. A mí me ha permitido abrir un montón de ventanas. Como mi vida está llena de ventanas gracias a esta profesión. Así que a los que la estudian, los recomiendo que la sigan, que no se amarguen con el primer jefe que les toca y que sigan siendo periodistas. Un comentario que hice en este espacio nuevo que hay en Subrayado, donde yo hago alguna vocación de X cosa, conté hablé de dónde viene el hecho de estrecharse la mano derecha, que viene de la Edad Media, y generalmente la mano derecha, cuando no había civilización, tú le dabas la mano derecha a alguien para evitar que esa persona tuviera la mano hábil para desenvainar su espada y atacarte en un momento de tensión, ¿no? O sea, la mano empezó así, ahora se da la mano y te doy la mano en un saludo. Y también se sacude la mano por si hay alguna daga escondida. O sea, viene de ahí todo el hecho de darse las manos. Y conté un evento que yo había escuchado, como tantas cosas en la historia hay, que algunas son leyendas, otras cosas son una mirada de un historiador, una mirada en que conoce un tema. Conté un hecho que algunos cuentan como verídico, que es el ataque de las fuerzas del gobierno, porque estaban en alguna medida la orden era gubernamental, a un grupo de 400 o 300 charrúas, no está muy claro, en Salsipuedes. La famosa batalla de Salsipuedes, donde hubo una masacre. Bueno, hay quienes... Yo ahora me enteré, por esto que te voy a contar ahora, que no solo hay, es como dice el refrán, hay 3 versiones, la tuya, la mía y la verdadera. En la historia es muy difícil establecer con claridad qué pasó. Pero a partir de ese cuento que yo tenía, y es que en esa batalla estuvieron Frutos y Bernabé Rivera, ¿no? Eso me enteré después por este grupo que trata de volver a poner a Rivera en el estandarte histórico que creen que merece. Frutos y Bernabé dieron esa batalla y triunfaron sobre los charrúas, pero había una parte que parece que es leyenda, parece que viene de un artículo de Acevedo Díaz, que no es realmente conteste con lo que sucedió históricamente. Bernabé Rivera se junta con un cacique charrúa, cabalgan juntos, eso decía la información que yo tenía, y Bernabé le dice: deme el cuchillo que voy a picar naco. Eso estaba en la crónica. Cuando el cacique, que decían que era Venado, que tampoco estuvo ahí, y me enteré por este grupo, desenvaina su cuchillo para dárselo a Bernabé Rivera en una imagen de amistad, los dos cabalgando juntos, Rivera, escondiendo bajo su brazo el arma, le dispara al cacique Venado. El cacique Venado cae herido y los charrúas son atacados por las fuerzas gubernamentales sin jefe y sorprendidos. Entonces la batalla es desigual. Yo conté eso. A los 15 minutos recibo varios mensajes por varios lugares
y me entero de la existencia de un grupo de riveristas. Se podría llamar que son riveristas. Tienen un nombre que no me lo acuerdo ahora. Tienen un grupo, son más de 240 colorados, pero hay personas de varios sectores que reivindican la figura de Rivera y explican que eso surge de un artículo que se llama La Cueva del Tigre, escrito por Acevedo Díaz, que no se corresponde con la realidad. Mirá, tenemos a un colorado en línea. Sí, pero déjame terminar el cuento. Ese debe estar babeando por arrancar. Vamos a ver si es riverista bueno, vamos para ahí, seguramente. Pero la versión de que Acevedo Díaz escribió esto alude a que la escribió 70 años después, u 80 años después de San Si Puedes, en base a la tradición oral, o sea, lo que se fue contando. Sí. En ese artículo relacionan a la batalla de San Si Puedes con la muerte de Bernabé Rivera, con unos días de separación, y fue 1 año y medio después, en un paraje conocido como Yacaré Cururú, en el norte del país. En el norte del país, ahí murió Bernabé. Y recomiendo, porque seguramente este riverista que tenemos en línea aún no lo vio, en la librería Linardi Rizzo, en la Ciudad Vieja, en Juan Carlos Gómez, tú entras a la librería, siempre me fascinó eso, lo he contado porque me fascinó desde el primer día que lo vi. Hay un gigantesco cuadro al fondo, es lo primero que ves cuando entras, que es la muerte de Bernabé Rivera. Bernabé Rivera tiene ya rodilla al piso, sable en mano, mató a 2 charrúas ya, y vienen 3. Hay uno con el que está enfrentado y vienen 2 por detrás. A ejecutarlo. Con la boleadora en mano ya. O sea, es la muerte de Bernabé Rivera, que aparentemente es ese paraje, Yacaré Cururú. Pero gracias a eso me enteré de que este grupo existía. Hablé con Diego Martínez, un hombre que conocí en otra época. Y bueno, fue muy divertido el encuentro. Sobre todo, lo interesante periodísticamente es que haya gente en Uruguay que trata de recomponer historias que todos tenemos como hechas, y a veces no son tan así. Buen día, ministro Adrián Peña, ¿cómo le va? Muy buen día, y yo leyendo el 172 de la Ley de Urgente Consideración, me me iba a preguntar por eso. No, arrancamos por Rivera, mira vos, por donde. Lo mejor es lo mismo que en el fútbol, esto hay que desconcertar. Haces una magia para la izquierda y vas para la derecha, no hay mejor acción que esa. Buen día. Buen día, no, mirá, es muy interesante, es como tú dices, hay un grupo muy activo, básicamente de colorados, pero no solo colorados que están trabajando en la... ¿Cómo es que se llama el grupo, que no lo tengo anotado acá, que me olvidé ahora? Bueno, en realidad es un grupo de WhatsApp. Es WhatsApp, sí. Pero sí, es Colorados de Rivera, algo así, pero no recuerdo exacto el nombre, la verdad, yo estoy en el grupo además. Sí, teníamos alguna información al respecto, sí. Pero no participo básicamente... No es muy activo, por lo menos. Como la mayoría de los grupos en que estoy, que no me tienen loco los grupos de WhatsApp. Pero acá hay un tema para nosotros bien importante. Mira, miren, y hasta ahora cuando asumí como ministro hace 1 año y medio, cambié mi perfil en el Twitter, pero hasta ahí decía... Uruguayo gracias a Rivera, decía. Bueno, el aporte fue de Mariano, fue Mariano el que aportó el datito. Decía eso, uruguayo gracias a Rivera, exactamente. Porque bueno, justamente para nosotros es justamente la inteligencia y la capacidad de Rivera la que genera las condiciones para que luego en esa negociación que se da en la Convención Preliminar de Paz, básicamente, porque ahí es la verdadera, el 4 de octubre de 1828 es la verdadera fecha de la independencia nacional, ¿no? Claro. Allí... No se metan en ese lío, Peña, no se metan en ese lío. Qué lindo, ahí hablamos de otros temas, nos metemos en una polémica ahí. Es la realidad. En realidad la independencia se logra con una acumulación de hechos, por eso hablamos del proceso revolucionario oriental, ¿no? Que arranca allá en 1811, hay una sumatoria de hechos donde, por supuesto, el 25 de agosto en la Florida es un hito importante, pero digamos que todo esto culmina con la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830, por eso para los colorados esa es la fecha más importante. Y que los rosistas se manejen, ahí va, perfecto. Y bueno, y la realidad es que nosotros creemos, y nosotros sentimos a la figura de Rivera como central en la construcción histórica nacional, y que claramente ha habido una especie de construcción de leyenda negra en cuanto a algunos puntos, fundamentalmente a vinculado a esta situación en San Si Puede, donde, por orden del gobernador, que ustedes recordarán que era Lavalleja, bueno, precisamente se trabaja en que tiene que ver con dotar de seguridad a un país, ¿no? Que
estaba comenzando a desarrollar. Hirvió el agua. Usted se empezó a calentar, ¿cómo es? Yo no hirvió el agua. Bueno. Soy solo para todo yo acá. Está bien, ya veo. Entonces, resulta que el punto es que hay que, a ver, es muy injusto, diría, y esto lo dicen muchos historiadores, juzgar con la vara de hoy los hechos de hace 200 años, 300 años, 500 años. Entonces hay que ponerse en lo que era en aquel momento la provincia oriental, la situación que se vivía, claro. Cómo muchísimos de los indígenas que habitaban el país en realidad eran un problema de seguridad básicamente para un Estado todavía en formación, ¿no? Que no era igual que los gauchos, ¿no? Estado, Como el gaucho, al no igual tenía... que el indígena en ese momento, no... Bueno, y más adelante pasa con el gaucho. Por ejemplo, la revolución del Partido Nacional, la revolución de las lanzas, incluso la de 904, tiene una explicación también, es consecuencia en gran parte del alambrado de los campos, ¿no? Que produjo el mayor desarrollo económico y histórico era el progreso en el país, claro. pero que dejaba gente excluida. Sí, también me mandaron este grupo que usted integra, pero que da poca bola por lo que veo. Me mandaron un montón de datos, como que los indios mayoritarios acá eran los genoas y los chanaes, y que los charrúas vinieron de Santa Fe y eran medio bravos y fueron empezando a eliminar a sus propios hermanos. Pero miren, alguien que destacaba las virtudes de Rivera, ¿no? A quien nosotros consideramos el mejor después de Artigas, fue el profesor Lincoln Maitey Casas, de reconocida afiliación nacionalista, ¿no? Peña, Él siempre ha destacado la figura de Rivera, que cuando uno repasa la historia en las diferentes batallas, ¿no? Siempre había sido, fue muy bueno en cuanto a la estrategia, en cuanto a cómo manejaba y cómo lideraba. Es Rivera alguien, el primer caudillo, digamos, porque es Rivera quien además de sus dotes como militar, tiene una conexión con el pueblo, ¿no? Hay un libro de la profesora Marta Canessa que lo define en el título como un oriental liso y llano. Es decir, era un hombre de mucho contacto con la paisanada, que tenía detrás de sí a la gente, ¿verdad? Y que tenía detrás de sí a la fuerza militar. Por eso, en aquel pacto del abrazo del Monzón, se vuelve fundamental, porque La Valleja no tenía detrás de sí con quién poder librar la lucha por la independencia, porque la gente estaba con Rivera. Y la realidad es que el destaque de Rivera es muy claro, ¿no? El brillo de Rivera en el concierto de los héroes patrios es muy claro, y ahí se va construyendo a lo largo del tiempo toda esa especie de leyenda en su contra, y a mí me parece muy bien que esto se revise, porque creo que ha sido absolutamente injusto. De hecho... Peña, ¿y en Ciudadanos coinciden con este espíritu riverista de alguna manera, o con esta intención de reposicionar la figura de Rivera en la historia? Sí, nosotros somos colorados, o sea, entonces el origen, la fundación del partido tiene que ver con Rivera. Claramente nuestro sector está inspirado en el primer vallismo. Pero el primer vallismo, el Valle y Ordóñez, ¿no? Surge en el Partido de Colorado, y eso no es casualidad. Surge en el Partido de Colorado porque es el partido en el que puede surgir, por las características del partido, que era un partido popular, era un partido de base liberal, que es la base fundamental del vallismo, ¿no? Donde se cruzan justicia social y libertad, allí está el vallismo. Por eso el vallismo no es socialista, por ejemplo. Claro. Y si usted tuviera que definir qué es lo que defiende... Cuando uno lee a Valle Ordóñez, en ningún caso reniega de Rivera, en todo caso lo reivindica, a su vez, además de otras figuras coloradas que conformaron la construcción histórica, que luego da paso a esa etapa del Uruguay moderno, ¿no? Sí. Peña, y con respecto al Partido Colorado y en sí a lo que representa Ciudadanos al interior del partido, ¿cómo lo podría definir? Ya que estamos hablando de historia nacional, de historia del Partido Colorado, si tuviera que posicionar a Ciudadanos dentro de alguna calificación, ¿a qué representa? En el hoy, claro. En el hoy, nosotros creemos que Ciudadanos es un sector con vocación transformadora, básicamente, es decir, de transformar la realidad, de acercarlo a la frontera del desarrollo. Para nosotros es un sector humanista, básicamente, inspirado fundamentalmente en ese primer vallismo, ¿no? Inspirado
en ese primer fascismo que le dio al Uruguay en su momento, ¿verdad?, un salto cualitativo fundamental, metiéndolo en la modernidad, incorporando legislación de avanzada, incorporando la armonía entre el desarrollo económico, ¿verdad?, y la equidad, porque Uruguay fue modelo en aquel momento. Roosevelt, el presidente americano, vino al Uruguay para saber cómo funcionaba el modelo. Desde nuestro punto de vista, el primer ejemplo de socialdemocracia en el mundo es el de Uruguay. Partidos socialdemócratas habían, pero ejercicio de una socialdemocracia realmente fue en el Uruguay. Cuando allá por el 1900 estaba en pleno desarrollo las políticas básicamente 100% liberales en materia económica, ¿verdad? Permitía el desarrollo de las personas, pero no atendía, digamos, a aquellas dificultades de quienes no podían estar en la carrera, ¿no? De aquellos que no podían largar la carrera con igualdad, porque no tenían, por ejemplo, educación suficiente, porque no tenían posibilidades, ¿verdad?, de que fueran atendidos sus derechos. El fascismo vino a incorporar esos conceptos, es una línea filosófica que viene de Kant, de su discípulo Krause, y bueno, y creo que eso influyó a través de Arendt muy claramente en el pensamiento de Valle y Ordóñez, ¿no? Y es como aquí toda esa línea de pensamiento filosófica se aplica, y para nosotros es bien válida hoy, ¿no? Y así es como nos sentimos, ¿no? Nos sentimos precisamente la continuación de esa concepción de un país liberal, de desarrollo económico liberal, filosófico, político, ¿verdad?, pero con un hondo contenido de políticas sociales importantes, con fuerte centro y eje en la transformación educativa, ¿no? Y ahí es donde se ubica Ciudadanos desde el punto de vista ideológico, digamos. No, nos venimos a la actualidad ahora y vamos a hablar un poco de lo que resolvió su sector en las últimas horas, porque Ciudadanos ratificó su liderazgo y su conducción, ¿no? O sea que va a seguir al frente del sector, y un referente también de Ciudadanos, que es Ope Pasquet, el diputado colorado, dijo que usted logró sortear muy bien la etapa que se abrió con el alejamiento de Talvi, ¿no? Cuando dejó la Cancillería y al mismo tiempo dejó la actividad política y se fue de Ciudadanos. ¿Qué siente? ¿Qué sensación tiene? Bueno, que el reconocimiento, en este caso, de un compañero como el diputado Pasquet es muy importante, obviamente, para mí, desde el punto de vista personal, pero bueno, la ratificación por unanimidad, digamos, de la conducción y el apoyo a la gestión de este tiempo, que fue lo que se dio en la Asamblea Nacional que tuvimos el sábado, también es digamos, la sensación de haber cumplido. Fue un momento muy difícil, debe ser, nunca estuve en un terremoto, pero debe ser algo medio parecido, ¿no?, en lo político, cuando comienza a tambalear todo y a caerse muchas cosas y uno lo toma por sorpresa. Entonces, conducir en ese momento no fue sencillo, perdíamos apenas comenzado nuestro trabajo político, porque ustedes recuerdan que Ciudadanos fue un proyecto electoral, ¿no?, que logra ganar las elecciones internas del Partido Colorado, que bueno, que logra tener la mayoría en el partido, que va a las elecciones nacionales, y luego cuando comienza el proyecto político en sí, ¿no?, cuando pasamos la etapa electoral y comienza el proyecto político en sí, bueno, perdemos a nuestro líder, y eso obviamente no es sencillo, y allí cayó sobre nuestros hombros, sobre los hombros del sector, una gran responsabilidad, porque Ciudadanos tiene 8 diputados, ¿verdad? Y 8 diputados le dan o no la mayoría al gobierno nacional. Sí, son un sector con buena representación. Y ahora, esta confirmación como líder, ¿ya lo pone en carrera para ser precandidato a la presidencia en 2024? ¿Se ve ahí? No, de ninguna manera. Estamos lejísimos de eso, y lejísimos de verdad. Estamos lejísimos de eso. Acá lo que sí logramos, desde mi punto de vista, el fin de semana, es dar vuelta a una página. Es decir, toda esa etapa de transición, con autoridades provisorias, con estructura provisoria, dadas las circunstancias entre pandemia y salida de Ernesto Talvi, bueno, eso quedó atrás. Hoy estamos con autoridades firmes, ratificadas por unanimidad de su asamblea, de todos los convencionales nacionales. Estamos con una estructura aprobada, con una coordinación técnica aprobada y con una hoja de ruta para el año 2022. Nos agarra, digamos, fuerte, no hemos perdido ningún legislador, hemos sumado agrupaciones, el sector está de pie,
luego de todo este tiempo, está trabajando orgánicamente, seriamente los temas, con posiciones claras desde el punto de vista político y con una agenda para el 22 que es muy importante, que trasciende a lo legislativo. Nosotros tenemos una agenda bien relevante en temas donde lidera Ciudadanos a nivel nacional. Por ejemplo, los cambios que se van a dar en la empresa más importante del país, que es ANCAP, donde el presidente pertenece a nuestro sector, Alejandro Stipanisi. Por ejemplo, el tema más importante para nosotros en campaña y también más importante en cuanto a las perspectivas del futuro del país desde nuestra concepción, que es el tema de educación, allí con Robert Silva al frente de la transformación educativa. Con otra línea muy clara de trabajo que venimos trabajando en conjunto con el ministro Matos en cuanto al posicionar al Uruguay como un país líder en cuanto a productor sostenible de alimentos, ¿no? La incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas productivos, creemos que el 22 va a ser un año clave para eso. Entonces, nos agarra con todos esos desafíos, con esa agenda que es propia del sector, más todo el trabajo de nuestros compañeros en el Parlamento. Entonces, hoy dimos vuelta a la página y comenzamos a mirar hacia adelante construyendo lo que viene. Esa es la realidad y bueno, muy conformes con lo que ha sido, digamos, la performance del sector y el trabajo, el laburo de cada uno de los compañeros. Sin duda, usted habló de los sectores clave que están en poder de Ciudadanos. La pregunta un poco va hacia la interna. Aunque integran el mismo partido y fueron juntos y se abrazaron, estaba claro que había una competencia entre Talvi y el doctor Sanguinetti. ¿Cómo visualiza esa ruta ahora que está constituido Ciudadanos, que tiene sus autoridades, que tiene estos sectores en el gobierno y que tiene votos que en alguna medida habilitan a ser parte importante de la coalición multicolor? ¿Cómo ve esa relación en la interna? ¿Ciudadanos se erige ahora con una voz un poco más fuerte? Bueno, Ciudadanos tiene las mayorías en la Convención Nacional y en el Ejecutivo Nacional. Los ha hecho valer, ambas mayorías las ha hecho valer en su momento en cada votación importante que el partido ha tenido. O sea, no ha esquivado esa responsabilidad. Y la relación es buena, la relación con el presidente Sanguinetti es buena, es correcta, el partido viene funcionando bien desde el punto de vista orgánico. Él como secretario general se ha encargado de que las sesiones se den todos los días lunes, de que los temas pasen por el comité ejecutivo, ha estado abierto a los planteos, el partido está funcionando. Está claro que la mayoría de los que integramos Ciudadanos aspirábamos a que la dirección del partido estuviera en nuestras manos, pero la realidad es que en su momento una decisión de Ernesto terminó la designación de Sanguinetti, a quien respetamos enormemente por lo que significa para el partido y para el país. Pero claro, nosotros habíamos trabajado en clave de renovación, pensando en una transformación del partido en esta etapa. Eso no se dio por una decisión de nuestro líder en su momento. Hoy el partido está funcionando y bueno, y nuestro sector está trabajando con solidez, digamos. Entonces, el vínculo es bueno, es permanente, nosotros hablamos todo el tiempo, manejamos la información que por ahí yo tengo por ser parte del Ejecutivo o que él va recibiendo en las reuniones que tiene de coordinación de la coalición. Antes de ir a esas reuniones él me llama, la salida me llama, estamos en contacto permanente. Bien. Hay un buen clima dentro del Partido Colorado hoy, esa es la realidad. Peña, ¿en qué estado de situación está la demanda laboral que le inició Diego Tavares, un hombre que trabajó en su despacho? Eso está en el proceso judicial, que fue lo que nosotros resolvimos. Nosotros decidimos no acordar en la instancia del Ministerio de Trabajo porque entendemos, y según nos dicen todos la gente que trabajó en la parte administrativa del sector, estamos con todo cumplido desde el punto de vista de los salarios, pero también de todas las prestaciones que le correspondían. Entendemos que no debemos nada. Entonces no debíamos acordar y por eso fue una instancia judicial donde tuvimos una audiencia la semana pasada y donde, bueno, creo que eso continúa, creo que queda una audiencia más porque de sus testigos no se presentó ninguno y bueno, y hay una chance de que se puedan presentar en el próximo tiempo, pero estamos en ese sentido muy tranquilos. ¿Usted tiene todos los comprobantes? Todos los comprobantes que fueron ya presentados y bueno, y allí lo presentó también el sistema por el cual se contrataban a las personas que trabajaban, que bueno, fue justamente la contadora que estaba a cargo de ello ha explicado y a llevar más documentación incluso que demuestra los pagos correspondientes, ¿no?
Pero incluso ustedes saben cómo son estas cuestiones de las demandas laborales. Yo es la primera que tengo en mi vida, pero bueno, siempre está esa instancia de conciliación, de posibilidad, que el juez también insistió, estuvo primero en el Ministerio de Trabajo, también insistió el otro día en la audiencia, pero yo me he negado a ella porque me parece que que sería acceder a algo que no tiene sentido, que sería muy mal precedente además, porque que por presión, porque claramente se juega con la presión a la que uno está expuesto, ¿no? Por exposición pública, porque si uno no fuera ministro no estaríamos hablando esto en la radio, ¿no? Claro. Entonces esa presión existe y yo no quiero que eso funcione, digamos, que esa presión funcione, porque me parece que es malo para el sistema. Entonces, está bien. Estamos muy tranquilos en ese sentido. También hablamos de Rivera, pero bueno, está. Peña, para... No, dele. No, nada. De Rivera encantado, Para finalizar, de hablar de estos temas. Se está preparando, bueno, para hacer un comentario escueto, porque ya estamos sin tiempo, pero se está preparando el primer embarque con huella ambiental del Uruguay que va rumbo a Suiza. ¿Cuándo va a estar llegando este embarque de carne y qué significa para Uruguay a futuro este tipo de exigencia, ¿no? De tener un embarque de carne con carbono neutral producido en nuestro país? Es bien importante, bueno, el otro día compartimos contigo una actividad, es lo que viene, claramente el país avanzando, creo que con clara conciencia desde el sector productivo, con mucho empuje en este caso del Ministerio de Ambiente y con la ayuda obviamente de la institucionalidad agropecuaria en esto. Venimos trabajando precisamente en poner en valor estas cosas, ¿no? Para explicarle a la gente, es carne de animales que han sido cuantificados en cuanto a sus emisiones de metano. Claro, en este caso hablamos de emisiones de CO2, ¿no? Claro. Es carbono neutral, ¿no? Bien. Entonces aquí todas las emisiones del ciclo productivo se mide todo, ¿no? Desde el nacimiento hasta la faena, ¿verdad? Y su transporte incluso al puerto. Todo eso allí hay procesos en los que se dan determinadas emisiones de los animales, pero también del proceso industrial, también, por ejemplo, de los motores que transportan el animal al frigorífico y luego toda la sumatoria de emisiones. Todas las sumatorias de emisiones y de capturas, ¿verdad? Cuando eso se neutraliza, que es lo que logró certificar esta empresa, ¿no? Que lo hizo a través de una empresa calificada para tales efectos, bueno, la carne es carbono neutral en este caso. Entonces tiene un precio superior porque está eso asegurado para el consumidor cuando esto llega a Suiza. Bien. Nosotros estamos trabajando desde el Ministerio en la construcción de la huella ambiental, ¿verdad? Desde el Ministerio, por el Ministerio de Ganadería. Hay un trabajo muy grande de técnicos bien importantes del país, con participación de línea, del INAC, del Ministerio de Ganadería, de las diferentes direcciones del Ministerio de Ambiente, de la universidad, en un trabajo que suponemos va a estar pronto sobre mediados del año que viene, donde vamos a demostrarle al mundo cuál es el efecto ambiental, no solo de carbono, sino ambiental, cómo afecta al ambiente nuestra producción ganadera, incluyendo las variables de agua, ¿verdad?, suelo, biodiversidad y aire. Esto para nosotros es muy importante, porque esto va a terminar en una certificación y también va a determinar en qué cosas debemos mejorar, ¿verdad? Entonces, para nosotros Uruguay, en esto que es hoy, algo que está en el primer orden de la toma de decisiones, ustedes saben que la cumbre, la COP26, esta de cambio climático en Escocia, tuvo más repercusión internacional que la propia cumbre de jefes de Estado en Naciones Unidas. Es decir, es un tema que está arriba de la mesa y Uruguay está en condiciones de liderarlo, y nuestra intención es ubicar al Uruguay como un pequeño país modelo en cuanto a su producción sostenible. Uruguay es el país más pecuario del mundo, el más ganadero del mundo, si medimos la relación de cabezas de ganado con relación a habitantes, y creo que en ese marco tiene una oportunidad más que una amenaza. Nos voló el tiempo, Peña, pero bueno, está bueno llamar al ministro y hablar de otras cosas. Tengo una recomendación para hacerles. A ver. Tengo varias. Les iba a hacer otra, pero como arrancamos la entrevista, sería buenísimo una entrevista con el profesor Manuel Flores Silva, que es uno de los que está en el grupo liderando, que tiene que ver justamente con la memoria vinculada a lo de Rivera. Me parece que sería... Lo tengo claro. Le voy a dar una noticia que usted no tiene. Nos escuchan acá en Universal. También me informaron eso. Nos escuchan antes de que yo dijera las cosas que les provocaron el espasmo. Pero bueno, le agradezco mucho este tiempo que nos dedicó.
ministro, nuevo líder de Ciudadanos, con lo cual lo estamos invitando nuevamente en cualquier momento. Gracias. Estamos a la orden, como siempre, de su gusto. Gracias, Peña. Gracias. Que tenga buen Pase día. bien. Que pase bien. Chau, chau. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.